Tutorials, vuestro canal de las entrevistas. Hoy os traigo a Jaime Bravo, estudiante de tercero de Historia en la Universidad de Navarra. Bienvenido, Jaime. Muchas gracias, Iván. Bueno, Jaime, lo primero de todo, háblanos un poco sobre ti. ¿Quién eres? Pues yo soy un estudiante de historia, tengo 20 años, estudio tercero de historia aquí en la universidad, como ya has dicho. También luego trabajo en la Biblioteca de Ciencias por las noches, haciendo las veces de bedel, más bien el becario. Y eso, Y bueno, háblanos un poco sobre el grado. ¿En qué consiste historia? pues historia, el grado de historia consiste en estudiar la obra de la humanidad. Todo pues tiene ya dentro de las asignaturas, tiene su parte de la historia del arte, todas las obras que ha hecho la humanidad, historia pues ya dentro de las asignaturas que se llaman historia universal, pues se divide por fechas y tiene ya pues su parte de historia política, historia de relaciones internacionales, eh, historia militar, historia diplomática. O sea, al final se divide en qué hicieron las naciones, sobre todo al estar en Navarra, pues centrado más en nuestro ámbito foral y luego en el ámbito nacional de España. Y ya pues eso, como España y su relación con Europa, pues al final se da mucho la obra de la humanidad en Europa. También se da pues lo que es universal, que le llamamos, pues hay asignaturas que se llaman historia, ¿no? Universal, pues moderna, contemporánea, lo que sea, que eso ya se centra en lo que sería todo el mundo. Claro. Bueno, ya que estás hablando de las asignaturas, háblame un poco sobre ellas. ¿En qué consisten? Bueno, pues hay de muchos tipos y variadas. Pues tenemos historia del arte, pues que consiste en estudiar los edificios que el profesor o profesora selecciona previamente haciendo la guía docente y pues que son los paradigmas del arte. Por ejemplo, si estudiamos historia del arte griego, tendríamos pues el Partenón, otros templos que hay por Italia como... eh, ahora no me sale ninguno, pero vamos, hay muchos templos por Italia. ¿eh? Y pues eso, luego se divide en arquitectura, escultura y pintura, ¿no? Pues, claro, pues al final los tres tipos de arte. Sí. Luego, pues eso, se dividen por etapas, que sería historia antigua, baja edad media, alta edad media. Ya cada cual dice cuál le gustan más, cuál le gustan menos. A mí, por ejemplo, historia antigua se me hizo muy, muy pesada, porque yo soy más de historia contemporánea y moderna. Y entonces se me hizo mucha bola y sacar historias, asignaturas de antigua fue algo complicado. Pero bueno, las sacamos, que es lo que importa. Bueno, ya que me has hablado de asignaturas que se te hicieron un poco bola, háblame sobre ellas un poco. ¿Por qué se te hicieron más bola? Bueno, la primera de todas te hablaré de fundamentos de la filosofía, que nos meten ahí un poco con calzador esta asignatura a los de historia, que nos la da el ilustrísimo Enrique Alarcón, un catedrático de metafísica, muy buen profesor, pero a los de historia que nos cuesta un poco la filosofía, pues se nos hizo bola y a algunos nos gustó tanto esa asignatura que decidimos pagarla otra vez y repetirla al año siguiente. Entonces, esa la principal, ¿eh? Que luego aprendes mucho y es maravillosa y acabas cogiéndole cariño y todo, pero bueno. Y, y luego, pues alguna que me llevaba a junio, más bien por ir dejando las cosas, va dejando trabajos que hacer, los haces a última hora y te sale un churro y el señor Andreu, por ejemplo, lo sabe muy bien y te dice, bueno, pues estas cosas no me puedes presentar así, te vienes a junio. Y yo, bueno, señor Andreu, pues tiene usted toda la razón. Y bueno, ya que has hablado de trabajos, hay muchos trabajos, muchas actividades no tan teóricas, sino más enfocadas en un trabajo, por ejemplo, grupal. Sí, o sea, en historia, por ejemplo, a mí cuando me dicen, joder, es que yo no tengo, no puedo quedar hoy que tenemos parciales, ¿no? Todo el mundo tiene parciales en un momento del semestre y me dicen, oye, Jaime, ¿tú no tienes parciales? Y digo, no, en historia no tenemos parciales, o igual algunos sí, pero muy sueltos. Nosotros tenemos trabajos, por ejemplo, suelen ser sobre todo individuales. Se publica un texto en ADI oye, comentas el texto. Se publica un documental que hay en YouTube, oye, te ves el documental y lo comentas. Sobre todo comentarios de texto. Hay mucho comentario de texto histórico. Luego sí que trabajos en grupo, eso ya más en la parte de historia del arte, que pues son trabajos muy sencillos de hacer un PowerPoint buscando fotos muy específicas de un tema concreto de arte, por ejemplo, pues la arquitectura románica del segundo románico francés. Entonces te dice, pues estas tres iglesias. Tienes que ir buscando fotos de las naves laterales, de la nave central, del coro, del ábside, de la girola, de las capillas radiales.
y eso ya pues es más en grupo, pero en general son trabajos individuales de tú haces tu comentario. Y hablando también, bueno, hemos hablado un poco de la teoría de trabajos, ¿hay alguna actividad práctica en historia? O sea, sí, por ejemplo, ya dentro de las asignaturas, luego ya las prácticas van aparte, pero por ejemplo, dentro de las asignaturas yo estoy en una optativa que se llama Cuestiones de Historia Vasca y mañana vamos a ir al Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo en Vitoria a visitarlo toda la tarde. Entonces eso se puede contar como una actividad práctica. Luego, con el profesor Usunariz en Historia Moderna Universal 1, pues nos lleva al Museo de Navarra, donde hay unos frescos que sacaron de no sé qué palacio que nos explicó, ya se me ha olvidado, sobre la batalla de Mühlberg. Entonces ya con esos frescos te va explicando la batalla de Mühlberg. Entonces actividades así prácticas las hay, son muy contadas, pero las hay. Y luego ya dentro de lo que sería el programa de prácticas, pues están los míticos bañales a los que va todo el mundo a excavar allí en Zaragoza. Quien no ha ido a los bañales es porque no le gusta la arqueología. Yo no he ido a los bañales, ¿eh? No es algo que me apasione ir a tostarme con el sol de Aragón, pero vamos, me parece apasionante al que le guste. A mí no me gusta. Y luego prácticas, por ejemplo, en el archivo de aquí de la universidad, en el archivo general del Reino de Navarra, en el archivo municipal, en fundaciones como Miguel Ángel Blanco o otras universidades, hay muchas prácticas de historia. Sobre todo, pues eso, la mayoría se centran en guías turísticos y en conservación de patrimonio. Bueno, yo ahora, Jaime, te voy a hacer una de las dos preguntas típicas que hacen a todo universitario. La primera es, ¿hay que invertir muchas horas en historia de estudio? Hombre, como estudio como tal, vamos, yo en diciembre y en mayo yo meto muchas horas de ir a la biblioteca a las 9 de la mañana y salir a las 8 de la tarde cuando, hombre, porque cierra a las 9, yo me voy un poco antes porque eso de cerrar, pues no, digo, así no me... Tampoco te sientes mal, pero bajas a las 9 y te vas a las 8, comes con tranquilidad ahí en la uni o vuelves a comer a casa, metes 7 horas diarias de estudio, que si te cunden muy bien y si no te cunden pues peor, pero en general, como también has ido haciendo esos trabajos, a mí por lo menos me van ayudando a llevar la asignatura un poco al día, cosa que yo nunca he hecho, es lo de llevar la asignatura al día, a mí me lo decían en bachiller, y decía, venga, que seguro que no es para tanto, te llegas a la uni, no llevas la asignatura al día y te dan por todos lados y te la llevas a junio. Pero sí que es verdad que esos trabajos, como tienes que relacionarlos con temas de la asignatura, por ejemplo, historia contemporánea, Revolución Francesa, te dan la Declaración de los Derechos del Hombre que se publica en 1795 y analiza los derechos del hombre. Entonces, te vas aprendiendo esos derechos, los vas relacionando, bueno, esto viene porque tal, Luis XVI, las pragmáticas, sanciones, no sé qué, o sea, vas sacando cosas, vas relacionando y luego además vas relacionando con asignaturas anteriores, porque todo está Claro, interconectado, no se puede entender contemporánea sin haber estudiado todo lo anterior porque el mismo Hitler hace apelaciones al pasado prerromano, luego los romanos, pues sus avances en derecho y tal, está todo interconectado. Entonces es muy fácil también en los exámenes usar materia de otras asignaturas que también te dan por válida, porque al final te la van a poner mal porque es una cosa que ha pasado, aunque no la haya dado en esa asignatura, pero sí tiene que ver, te lo ponen bien. Entonces, como tal, hay que meter horas, las justas y necesarias, las que cada uno vea. Yo meto las que me parecen bien y me va bien, más o menos. Entonces, meter horas de estudio, de hincar codos, eso menos. Eso vas mucho más relajado en cuanto a eso. Ahora llega diciembre y tienes que meterlas. Pero durante el año, con meter, llevar las cosas al día, leer un poco los apuntes, informarte, cogerte alguna bibliografía recomendada, ir leyendo, vas muy bien. y ya, bueno, te voy a hacer la segunda pregunta y es si ¿qué salidas tiene estudiar historia a día de hoy? Pues esa es la típica pregunta que te dice todo el mundo. ¿Y qué salidas tiene? Pues mira, te diré que más salidas que medicina y enfermería juntas. Que de enfermería sales a enfermero y de medicina a médico, pero de historiador puedes salir a profesor, a asesor del gobierno en cualquier cosa. Además, ahora que está muy de moda reescribir la historia, buscan historiadores para reescribirla. Entonces sí que es verdad que igual es vender tus valores como historiador, pero oye, de algo hay que comer, ¿no? Pues eso, asesor del gobierno, guía turístico, conservador de patrimonio en un museo, archivero en algún archivo, ya sea municipal o privado, en fundaciones privadas, también de archivero, investigador personal, catedrático. Vamos, o sea, ¿hay salidas? Sí.
también son muy centradas en lo tuyo. Y claro, hablando sobre uno mismo, ¿a ti qué te llevó a estudiar historia? Pues es como una mezcla. Yo, bueno, primero fue en segundo de la ESO y me acuerdo de un profesor que le tendré siempre mucho cariño, que a los 2 años de darme clase a mí se fue a Roma y ahora es sacerdote. Y, joder, daba también historia que dije yo, joder, esto es lo mío. Y se me daba muy bien. Y luego además tú veías mis notas en el cole y no pasaba ninguna del 7 y en historia tenía un 9 y digo, ¿por qué será? O sea, a mí en bachiller, en primer bachiller o en cuarto de la ESO, a mí no me gustaba estudiar historia. Decían, ay, mañana examen de historia. Y digo, perfecto, a mí no me cuesta. O sea, yo me pongo a leer los apuntes, me hago mis guías, mis líneas del tiempo. Yo me hacía muchísimas líneas del tiempo en bachiller y en secundaria. Yo cogía un papel, una línea y ponía todos los años acontecimientos, y eso a mí no me costaba nada. Ahora, ponte tú a hacer ecuaciones, aquello era un martirio. Entonces, joder, digo, si esto no me cuesta, pues será porque me gusta. Y digo, pues entonces, ¿qué hago en la universidad? ¿Me meto a derecho, que va a ser otro martirio y tampoco me gusta? Porque métete tú una ley de esas Sí. de cualquier cosa, el código penal, pues que hay que saberlo, porque al final, pues la ley hay que conocerla, pero ya la conocerán otros por mí. Entonces dije, pues la historia de cabeza. Y a ti como ser humano, como persona, ¿qué te aporta estudiar este grado? Pues sobre todo me aporta decepciones constantes. Vas leyendo las noticias y vas viendo, retiran estatua a no sé quién, que si tiran las estatuas de Colón, que si el Congreso de Estados Unidos quiere retirar la estatua a San Junípero Serra. Y vas diciendo y dices, pero esta gente no ha estudiado historia, porque no saben, ellos solo, hombre, si saben, conocen una ínfima parte de lo que fue. Que si es que no sé qué, o el conflicto de Rusia y Ucrania, todo el mundo quiere saber por qué es ese conflicto, pero si tú sabes historia, tú sabes que este conflicto viene desde hace siglos. Y lo de Crimea, pues viene porque Khrushchev cedió Crimea a Ucrania porque antes era considerado territorio ruso. Entonces, es, eh, está todo relacionado con historia. Entonces, vas viendo decepción tras decepción, diciendo, se están haciendo las cosas mal. Tú coges la ley de memoria democrática, la ley de memoria histórica, y la lees como historiador y es una decepción increíble, porque es reescribir la historia 80 años después, que no es necesario. A ver, igual sí que, por ejemplo, los de los fusilamientos, yo entiendo que haya gente que quiera un enterramiento digno. A mí me parece totalmente, y de hecho, como cristiano, las obras de caridad dice enterrar a los muertos. Bien, eh, pero vamos, tanto como resignificar absolutamente todo y retirar medallas a gente que está muerta, pues me parece un revanchismo y un intento de reescribir la historia totalmente innecesario. La historia es la que es y no se puede cambiar. Ahora bien, luego también está la otra parte de ir con gente por ahí y hacerte como el sabiondo, ¿sabes? En plan, oh, pues aquí, mira, este escudo, que si tal, que si en esta calle, pues aquí pegaron un tiro a no sé quién, pues aquí Alfonso XIII, pues tal. ¿Sabes? Como sé lo que ha pasado por aquí, pero Sí. tampoco, tampoco sabes explicar muy bien por qué pasó, porque eso ya requiere más estudio. Tú sabes hechos, datos, vas soltando datos. Y ya por último, Jaime, ¿tú qué le dirías a una persona que está dudando en si estudiar historia o no? Pues depende de la duda que tenga, porque si es una duda entre estudiar medicina o historia, te voy a decir, métete a historia de cabeza porque medicina son 6 años de sufrimiento y dolor. Y historia son 4 años que los vas a disfrutar, que tampoco es muy difícil historia. Como dice mi hermano, eh, estudiar historia es jugar a juegos y ver vídeos. Que dice, no, si al final, ¿de qué tienes examen? Digo, pues de la Segunda Guerra Mundial. Me dice, joder, eso jugando al Call of Duty World War II, te lo sacas y ya está. Y yo digo, hombre, no, es que es un poco más elaborado, pero al final algo de razón tiene. O sea, con todo respeto hacia mi propia carrera. Pero es verdad que historia, vamos, hay un montón escrito, hay miles de vídeos, hay miles de juegos, pero... Y luego ya si me estás dudando, es que no sé si historia periodismo, historia y arqueología, eso ya es lo que tú veas. Yo no me metí a una doble porque yo sabía que no iba a llegar a las cosas.
Si ya se me pasan entregas de una sola carrera, imagínate si llevo dos. Pues ya sería la muerte a pellizcos. Entonces, eso ya depende, lo de las dobles depende de cada uno y de si se ve capaz de poder con dos carreras o no. Yo no me vi capaz y dije, pues historia a secas y punto. La gente me llama loco. ¿Qué estudias tú? Yo solo historia. Pues estás loco, pero eso y tal. Y digo, ¿para qué sirve? Digo, bueno, ¿para qué sirve lo que estudias tú? O es que yo no sé qué. Digo, pues muy bien, pues yo estudio lo que me sale de los huevos, con perdón, y ya está. O sea, yo voy a disfrutar 4 años en la universidad, que ya llevo 3 disfrutando, y ya está, yo no me voy a meter a derecho para luego ser abogado y estar sufriendo toda mi vida hasta jubilarme, porque eso no es vida. Yo por lo menos me meto a historia, disfruto mis 4 años de universidad estudiando lo que me gusta y luego tengo un grado para hacer lo que me guste. Si no sale trabajo, pues no sale trabajo, ya buscaré de algo. Pero por lo menos he hecho lo que me gusta. Y si sale trabajo de lo que me gusta, como decían, un trabajo que te gusta no es un trabajo. Entonces, oye, yo prefiero trabajar de algo que me gusta y así lo disfruto más. Toda la razón. Y bueno, dicho esto ya, queridos seguidores, nos despedimos. Os pediría, si os habéis mantenido hasta aquí, primero que compartáis el vídeo, segundo que os suscribáis y ya que le deis like. Y dicho esto, muchísimas gracias, Jaime, por haber venido a este A pequeño ti por espacio. invitarme. Y lo dicho, nos vemos. Hasta la próxima.